Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Coronavirus, la pandemia, la emisión número 270. Van 270 emisiones desde que iniciamos este proyecto colaborativo, porque es un proyecto que se hace también desde las plataformas y desde las televisoras públicas de más de 30 emisoras a lo largo de Iberoamérica, sobre todo en América Latina, quienes están prestando esta señal para que llegue este programa hasta sus audiencias y tomen las mejores decisiones. Este es un programa especial que se produce desde los estudios de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, con el apoyo de todas estas emisoras. Ya sabe dónde encontrarnos, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. También nos puede sintonizar en udgtv.com y el número de contacto es el 33 22 42 06 90. El día de hoy le vamos a dedicar este programa a cómo es que la enfermedad de la COVID-19 se ha concentrado principalmente en las zonas urbanas. ¿A qué se debe que esta enfermedad radique principalmente en las ciudades? El reto de la COVID-19, casi la cuarta parte de la población urbana vive en barrios marginales. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en la ciudad, pero ante altas concentraciones de personas? Trabaja también la Organización Panamericana de la Salud en el Amazonas para proveer de herramientas y atacar efectivamente a la enfermedad de la COVID-19. Además, vamos a ver este día cómo los adultos mayores deben de tener cuidados en residencias, además de que se ha publicado ya, se anunció que la vacuna que llegue a España, las primeras vacunas que lleguen a España se van a este sector de la población, a los adultos mayores. Ya sabe que tenemos reporte todos los días a distintos puntos del planeta, no solo de América Latina. El día de hoy vamos a hacer, por supuesto, nuestro enlace hasta Ginebra, Suiza, y además vamos a establecer contacto con los países de Uruguay y de Venezuela. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Un vuelo marcó el destino de la población urbana y rural. El virus del SARS-CoV-2 marca el destino de la población con factores determinantes de mayor riesgo. El mundo entró a la parte más cruda del virus COVID-19. Esta semana es un reflejo de lo que se viene advirtiendo. Será más crudo el invierno. En tan solo 4 días se han notificado 1.751.450 casos de esta enfermedad que ha paralizado al planeta. Las graves consecuencias que ha marcado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como científicos combativos está por venir. Aunque se escucha alarmante, la realidad es el reflejo estadístico. Este lunes marcaba 58.500.000 casos y para hoy ya son 60.252.000 personas que se ven afectadas en su salud, mientras que la mortalidad se sostiene con 1.420.000. La advertencia del sector salud son las afectaciones que el virus deja al sistema humano, desde leves hasta graves. Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia y México son los países que están en los primeros lugares al tener más de 1 millón de contagios. Estos países son un reflejo de las condiciones y determinantes sociales multifacéticas que tienen en sus zonas urbanas y rurales, como es la pobreza, migración, desigualdad, inequidad, principales obstáculos para que el virus se propague con mayor facilidad. Aunque la pandemia se ha concentrado en la esfera urbana, que en la rural la virulencia se propaga en todos los rincones. Aunque si bien la vida cotidiana es diferente, todas y todos están en riesgo, y en las zonas rurales la carencia de servicios básicos y de salud se vuelven más vulnerables y presentar COVID-19 de forma grave. Tanto un lugar como en otro convergen una serie de situaciones que los vuelve de mayor riesgo, además de la alta movilidad que se da en cada uno.
Los determina los problemas sociales como la discrepancia de acceso a la salud, enfermedades preexistentes, hacinamiento en la vivienda, condiciones de seguridad en el trabajo que repercute aún más en el nivel socioeconómico medio y bajo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la combinación de uso intensivo de leña en fogones abiertos, pobreza y altitud de las zonas rurales los convierte en áreas de gran vulnerabilidad a las complicaciones por COVID-19. Aún sin dejar el otro nivel económico, que es el que tiene mayor movilidad internacional. La pandemia COVID-19 se expandió en quienes realizaron viajes internacionales por turismo, economía o por vacaciones. En cuestión de kilómetros, el virus SARS-CoV-2 se expandió de manera acelerada al subir a un avión para llegar a los rincones más pobres del mundo, informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias a mi compañera Isaura López Villalobos por esta información. El día de hoy le vamos a dedicar precisamente esta emisión a cómo es que en las zonas urbanas se está concentrando la enfermedad de la COVID-19 y cómo en realidad quedan muy pocos pueblos o demarcaciones que no tienen presencia de la COVID-19. Pero antes de eso vamos a hacer un enlace hasta Ginebra, Suiza. Allá está mi compañero Antonio Broto, él es corresponsal de la agencia EFE, quien nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas con este virus. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo se aproxima ya a los 60 millones de casos de COVID-19, después de que los contagios diarios repuntaran en la pasada jornada hasta los 526.000, según los datos que actualiza cada día la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos en la pandemia son ya 1,4 millones, 8.000 de ellos reportados en las últimas 24 horas. Mientras la curva global de contagios diarios parece reducirse en la última semana tras haber alcanzado un máximo de 670.000 el pasado 14 de noviembre, la de fallecidos, aún con altibajos, no acaba de mostrar una clara tendencia descendente. El pasado 21 de noviembre se notificaron en el mundo 11.800 fallecidos por COVID-19 en un solo día, la segunda cifra más alta en lo que va de pandemia, solo superada por 12.400 el pasado 17 de abril. Por regiones, América sigue siendo la que acumula más casos de COVID-19, con más de 25 millones, seguida por Europa, que supera los 17 millones. Mientras la preocupación por la gran pandemia de 2020 no cesa, Naciones Unidas pide atención a otra que dura ya más de 40 años, la de VIH-Sida, ya que según la organización, el impacto negativo que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la respuesta global contra esta otra enfermedad podría causar entre 69.000 y 148.000 muertes adicionales en el mundo entre 2020 y 2022. El Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA recuerda, a 4 días de que se celebre la Jornada Mundial contra esta enfermedad, que la insuficiencia en la inversión y las acciones contra la VIH y otras pandemias dejaron el mundo expuesto a la COVID-19 y que en un mundo con sistemas sanitarios y redes de seguridad social mejor preparadas, habría estado mejor posicionado para frenar el coronavirus. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en las últimas horas en la sede de la Organización Mundial de la Salud. El reto de la COVID-19 es de casi la cuarta parte de la población que vive en zonas urbanas, pero que no tiene los servicios necesarios como el agua potable o el drenaje. Las áreas urbanas son la zona cero de la pandemia de COVID-19 con un 90% de los casos reportados. La alta concentración de habitantes y de intercambios tanto a escala mundial como local las hacen especialmente vulnerables a la propagación del virus, señala el documento La COVID-19 en el mundo urbano. Sin embargo, no hay datos que sugieran una correlación entre la densidad en sí misma y una mayor transmisión de la enfermedad. Las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados
sobrecargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. El arraigo de las desigualdades, lo que incluye la zona de la ciudad donde vive y trabaja una persona, así como su género y su edad, puede agravar los efectos de la pandemia en grupos ya de por sí vulnerables. Algunos datos indican que puede ser más difícil hacer frente a la COVID-19 en zonas urbanas con altos niveles de delincuencia y violencia, la escasez de infraestructura y vivienda o una gobernanza local débil, donde los trabajadores de primera línea no cuentan con medios o recursos suficientes. El acceso limitado a la atención sanitaria, a los servicios básicos y a una vivienda o unos espacios públicos adecuados puede obstaculizar aún más las iniciativas de esta respuesta. Sin embargo, las ciudades también son lugares donde hay muestras de solidaridad y una resiliencia extraordinarias, señaló el director de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Casi la cuarta parte de la población urbana mundial vive en barrios marginales. En las zonas urbanas trabaja un 38% de la fuerza laboral mundial y opera la mayoría de los sectores que la Organización Internacional del Trabajo considera de alto riesgo en el contexto de la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, en gran cantidad de países, sobre todo en América Latina y en Europa, se profesa la religión católica o la cristiana. Y en estas épocas decembrinas, pues tienen sus festividades de la Natividad. A propósito de esto, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que en estas festividades decembrinas se eviten las reuniones. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países que experimentan una transmisión generalizada de COVID-19 que consideren seriamente la posibilidad de posponer o reducir las reuniones masivas, como las procesiones religiosas, los mercados navideños y los servicios en las iglesias. El subdirector de la OPS, Yerbas Barbosa, reiteró que este no es un buen momento para ser anfitrión de ninguna reunión. Con relación a las personas que viajarán durante estas celebraciones, dijo que las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para rastrear y combatir la propagación del virus, pero hay que ser cautelosos para que las pruebas no den una falsa sensación de seguridad. Además, la Organización Internacional se pronunció porque la vacuna contra la COVID sea obligatoria en las Américas, explica Yerbas Barbosa. Si algunas personas, no se vacunan y sigue la transmisión del virus, mesmo personas, adultos maiores, personas com câncer, com diabetes, com hipertensão, que podem ter já tomado a vacuna, estão bajo risco. Então, a vacuna para COVID-19, assim como para sarampião, para outras enfermidades, polio, não é solamente a proteção individual, pero toda pessoa que toma a vacuna ajuda a proteger aquelas pessoas que não se vacunaram ou que se vacunaron pero no se quedan inmunizadas después de la vacuna. Los expertos recuerdan que la mayoría de los países de la región tienen programas obligatorios de vacunación para enfermedades como la del sarampión y que podría aplicarse el mismo principio a la vacuna contra la COVID, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de la salud, en esta época de pandemia hay enfermedades que han hecho un rebrote. Entre ellas, o un resurgimiento, mejor dicho, entre ellas está la difteria. Especialistas llaman a reforzar la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta sanitaria por difteria. Perú reportó el 27 de octubre el primer caso en 20 años. Una niña de 5 años falleció días después por una complicación cardíaca derivada del tratamiento para combatir la difteria. Esta situación pone en alerta no solo a Perú, sino a toda la región. La difteria, bueno, pues a lo mejor ustedes han escuchado de esta enfermedad. Es una enfermedad grave que se produce por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria y que se transmite como muchas de las enfermedades respiratorias que tenemos. Principalmente es por el contacto directo y las gotitas de flush que uno emite cuando está hablando. Y hay un signo característico en los niños que se llama cuello de búfalo, o sea, el cuello se les inflama completamente y esto produce una obstrucción de la vía aérea y por lo tanto la muerte. Por otra parte, la especialista comentó que en toda su carrera apenas se enfrentó a 6 casos de sarampión en México, de los cuales 2 niños ingresaron al hospital y aunque fueron dados de alta, puede suceder que la historia no termine ahí. El sarampión es una enfermedad que puede dar una secuela que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es
una infección a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, y que puede producirse entre 10 y 20 años después de que te dio sarampión. Además, con la pandemia es probable que los sistemas de salud no tengan disponibilidad de la vacuna contra la tosferina. En el mercado mexicano puede costar alrededor de 300 pesos, mencionó la especialista, pero un caso grave podría significar un desembolso de 35,000 a 70,000 pesos por día en la terapia intensiva, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud trabaja para que en la zona de la Amazonía puedan tener herramientas e infraestructura que pueda ayudar a detener la propagación de la enfermedad de la COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud trabaja con organizaciones indígenas para fortalecer la respuesta de la COVID-19 en la cuenca amazónica. Las comunidades indígenas de América del Sur experimentan un mayor número de casos y muertes por COVID-19. El acceso a los servicios de salud es un desafío para los pueblos indígenas. Lo es para quienes viven en áreas urbanas y también para quienes viven en asentamientos remotos. Mientras los países de las Américas están comprometidos en la lucha contra la pandemia y el mundo espera una vacuna, las comunidades indígenas enfrentan una amenaza especialmente grave a causa de la COVID. La OPS trabaja de manera conjunta con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas, una asociación de organizaciones indígenas de la selva peruana, al este de Bolivia y las regiones amazónicas de Brasil, Colombia y Ecuador. La OPS ha pedido a los gobiernos de estos países que implementen medidas que frenen la propagación de la pandemia en estas comunidades vulnerables, incluyendo más trabajadores de la salud, suministros médicos, pruebas de COVID-19, vacunas y tratamientos a medida que estos estén disponibles, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted esta información de lo que está ocurriendo, sobre todo en la zona entre Brasil y Ecuador, donde lamentablemente los servicios como el agua potable no llegan de manera eficiente. Vamos ahora hasta España, donde han declarado que de llegar la vacuna, los primeros que van a ser sometidos a este proceso de vacunación van a ser el grupo de mayor riesgo, son los adultos mayores que viven en residencias de descanso. Los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19 en España serán las personas que viven en residencias para adultos mayores y sus cuidadores. Le seguirán el resto del personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó la estrategia de vacunación COVID-19 en España ante el Consejo de Ministros. La vacuna será gratuita. Debido a la próxima disponibilidad gradual de dosis de vacunas, es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar con base en un marco ético donde prevalecen los principios de igualdad y dignidad de derechos, la necesidad, la equidad, la protección a la discapacidad y al menor, así como el beneficio social, la reciprocidad y solidaridad, señala el documento. Por ello se pensó en etapas de priorización en función de la disponibilidad de las dosis. La primera etapa es para el suministro inicial y muy limitado de dosis de vacunas. La segunda es el incremento progresivo del número de vacunas que permitirá ir aumentando el número de personas a inmunizar. Y la tercera es el aumento en el número de dosis y de vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios. Para establecer la priorización de los grupos se siguen 4 criterios de riesgo: el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de transmisión, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Voy a hacer en este momento un enlace vía telefónica con mi compañero Leonardo Galante, él es periodista en Uruguay, quien nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en aquel país. Adelante, Leonardo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Omar, para ti, para todos los tapatíos. El Uruguay está viviendo una situación de una pequeña
apertura para tratar de minimizar riesgos desde el punto de vista sanitario. Ha habido un pequeño crecimiento en la curva de casos, aunque en un país con 3,5 millones de habitantes, hoy, jueves, tenemos nada más que 992 casos activos de personas contagiadas con el coronavirus. 12 de estas personas están en los centros de tratamiento intensivo y han fallecido desde que comenzó la pandemia en marzo hasta la fecha 73 personas. En el día de ayer hubo 118 nuevos contagios en el Uruguay, un país que está dividido en 19 departamentos o 19 provincias, concentrándose los focos prioritarios en Montevideo, que es donde vive la mitad del país, más de 1,5 millones de uruguayos residen en la capital, en el departamento que lo sigue en el área metropolitana, que es Canelones, y posteriormente en las zonas de frontera seca con Brasil. De todas maneras, como ustedes comprenderán, el país está entrando en lo que es el verano austral en el continente latinoamericano. Para eso el gobierno ha tomado algunas definiciones muy claras, a efectos de contener un avance explosivo de la pandemia. Se han cerrado las fronteras para el turismo, las cuales son importantísimas para la economía de nuestro país. Es el segundo rubro de ingresos en materia económica que tiene el Uruguay, para poder desarrollar actividades que generan más o menos anualmente unos 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en una cadena de actividad que es muy significativa para la economía del país. No obstante, y frente a que estamos con países con altísimos niveles de contagio, como son Brasil y especialmente Argentina, que son nuestros principales clientes en materia de turismo, el gobierno ha decidido mantener cerradas las fronteras durante toda la temporada estival. Solamente podrán ingresar a territorio uruguayo los uruguayos residentes en el exterior o aquellos ciudadanos que tienen residencia en el Uruguay, limitando de esa manera específicamente el ingreso del virus por este tipo de vías. Recuerden que tenemos conectividad terrestre con Brasil, frontera seca, y con puentes que unen al territorio argentino con el uruguayo, lo que implica que ahí se están perdiendo ingresos muy significativos desde el punto de vista económico. Pero tanto el gobierno como todo el sistema político han entendido que la prioridad es mantener en alto la barrera sanitaria. Desde el punto de vista de la actividad interna del país, Montevideo, como casi todo el Uruguay, está circundado por agua, esto es decir, por playas que van desde el litoral oeste del país, en los límites con Argentina y Brasil, recorre todo el río Uruguay, pasa por todo el río de la Plata y sube hacia la zona del Océano Atlántico por la zona del este del Uruguay, lo cual implica que se estén tomando también protocolos a los efectos de garantizar que los aforos en las playas respeten la denominada distancia social. Para poner un ejemplo claro, se recomienda que entre sombrilla y sombrilla puede haber más o menos una distancia de unos 6 a 7 metros y que incluso las personas que bajan a la playa lo hagan en pequeños núcleos familiares, manteniendo esa distancia y manteniendo los niveles de higiene que se van a exigir para ingresar incluso a las arenas en todo el territorio nacional. Lo mismo va a ocurrir para lo que son cursos de aguas internos, ríos, arroyos en el país, que hay muchos, donde también se utilizan como fuente de ingreso para el desarrollo de actividades de ocio y de recreación, que es prácticamente lo que es la actividad turística. Eso desde un punto de vista. Desde el punto de vista de las medidas que se van a tomar más adelante, todavía no está concreto cuál va a ser la vacuna que el Uruguay va a adquirir, según las ofertas que hoy se están realizando en el mundo por las distintas industrias farmacéuticas. Va a haber todo un protocolo que en este momento está en proceso de análisis, y lo que sí se tiene claro es que la vacuna no va a ser obligatoria, pero sí se van a priorizar aquellos grupos de riesgo, por ejemplo los adultos mayores y las personas que están comprendidas entre los 40 y los 60 años como segundo rango. La gente joven y los niños se le va a dejar a las familias la capacidad de poder vacunarlos. De todas maneras, el Uruguay va a comprar las dosis necesarias para poder tener garantizado todo el acceso a la cobertura de asistencia en materia de vacunación para todo el país. El Uruguay tiene dos sistemas que han sido muy fuertes desde el punto de vista sanitario, un sistema público de atención médica y un sistema privado. La conexión entre ambos implica que hoy el Uruguay tenga una fortaleza desde el punto de vista sanitario muy alta, con camas que están disponibles para centros de tratamientos intensivos, cuidados intermedios, y en ningún momento se ha podido rebasar o ha quedado en el punto de ser rebasada la capacidad de asistencia sanitaria a través de los dos sistemas. El sistema de atención sanitaria público, que es el más grande, el que concentra más del 70% de
la posibilidad de tener prestación de salud para la población uruguaya, y de un 40 o 45 que es el sistema privado, el sistema de las mutualistas, que se paga una cuota mensual y por el cual se accede teniendo, por ejemplo, un trabajo, y desde nuestro propio salario se nos quita un porcentaje para aportar y tener la cobertura médica, que puede ser en el sistema público o privado, y aquellos que no tienen ingreso lo hacen en un sistema público que tiene la garantía de los aportes del Estado para poder sostenerlo a lo largo de todo el territorio nacional, con hospitales, con policlínicas y con cuidados intermedios, accediendo a todos los beneficios y a toda la protección sanitaria que tienen tanto el sistema privado como el público en igualdad de condiciones. Pero, como decimos, todavía no hay una estrategia definida. Ustedes recuerden que el gobierno se maneja con un grupo de asesores científicos honorarios, que aquí se le conoce por su sigla, el GACH, que son hombres muy eminentes en el ámbito científico y que han sido desde el 13 de marzo a la fecha quienes han marcado las pautas junto con la Universidad de la República, que es gratuita, que es pública, que es estatal, con el aporte también de institutos de salud pública, como es el Instituto Pasteur, como es otro tipo de institutos que están vinculados, el Clemente Estable, al desarrollo de tecnologías y de investigación para diagnósticos de test y para el análisis desde el punto de vista clínico de lo que va a ser la vacuna y la forma y el sistema de llevar adelante toda esa cobertura. Estos son los grupos que están marcando hoy la tendencia y la forma de llevar adelante todas las actividades que en el país se realizan. Y pongo otra que es la importante. A nivel de la educación, tanto pública como privada, ya se está marchando a un proceso de presencialidad en las aulas desde hace un par de meses. Todavía no está la presencialidad total, se hace con aforos y con días alternados para que todos los alumnos, tanto del sistema público, que es el 90% del sistema educativo uruguayo, en las tres franjas, primaria, secundaria y terciaria. Bueno, pues ahí tiene usted de lo que está ocurriendo en Uruguay. Lamentablemente perdimos la comunicación, pero a grandes rasgos, pues tiene ahí usted, a pesar de que el turismo es la segunda fuente de ingreso, han decidido cerrar sus fronteras y mantener cerradas estas actividades económicas para evitar la propagación de la COVID-19. Perdón. Vamos a empezar, ahora sí, la charla este día con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Está aquí ya en el estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Omar. Buen día. Doctor, el día de hoy vamos a hablar como un primer saque, porque nos quedan 2 minutos antes de la pausa, de cómo es que la enfermedad de la COVID-19 está habitando principalmente en zonas urbanas. Mi compañera daba cuenta de que 9 de cada 10 casos se está dando en estas zonas. ¿Por qué? Bueno, la densidad de la población es el principal factor. La convivencia es mucho más intensa en las zonas más pobladas y recordemos que desde la década de los 40 prácticamente la población en el mundo se metropolizó. La migración hacia zonas urbanas ha sido el fenómeno más importante en relación al movimiento poblacional y es la constante hasta el día de hoy. La mayor parte de la población en el mundo vive en metrópolis y las enfermedades infecciosas, por consecuencia, se presentan predominantemente en estas zonas. Efectivamente, 90% de los casos de COVID han ocurrido en zonas urbanas. ¿Esto quiere decir, doctor, que las cadenas de propagación son mucho más fuertes en las ciudades que en las zonas rurales? Definitivamente, definitivamente. Y tiene que ver básicamente con la dinámica. En las pandemias, la dinámica poblacional es un factor determinante para la transmisión de las enfermedades. Recordemos transporte público saturado, recordemos supermercados, edificios, elevadores, que son los lugares en donde más transmisión de enfermedades respiratorias ocurre, pero también en un reporte de la Organización de las Naciones Unidas al respecto de la respuesta a COVID-19 en los entornos de las ciudades, se habla de que a pesar de que el 90% de los casos vienen ocurriendo en ciudades y en grandes ciudades, de igual manera son las ciudades las que generan las condiciones idóneas para la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas como el COVID. Hospitales, centros de atención
centros de salud, clínicas y demás. Y de igual manera también se habla de ese fenómeno de la solidaridad social que ocurre con mayor intensidad en las ciudades que en el ámbito rural. Doctor, si me lo permite, voy a ir a la segunda pausa de coronavirus, la pandemia, y quiero regresar con los retos que están enfrentando las ciudades, porque a pesar de que 9 de cada 10 casos se está dando en estas zonas, lamentablemente la cuarta parte de la población de las ciudades no cuenta con infraestructura idónea. Efectivamente. Y pues, ¿de qué estamos hablando cuando Claro. hablamos de eso? Con gusto. Vuelvo después de esta pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos de cuáles son los retos que están enfrentando las personas que viven en las ciudades, porque a pesar de que viven en zonas urbanas y sobre todo en la historia se nos dijo que vivir en las zonas urbanas era lo mejor, lamentablemente no tienen garantizados muchos servicios. Así es. Así es. Recordemos que en la salud pública los determinantes sociales son muy importantes. Y los determinantes sociales son precisamente esas condiciones sociales, económicas, políticas, con las que cuenta la población para enfrentar un reto de salud pública. En este caso, COVID, hemos visto en múltiples momentos a lo largo de la pandemia cómo se han saturado los servicios de salud en ciudades importantes, incluso de países desarrollados, de países de economías de gran nivel. Por ejemplo, Francia tuvo abarrotados sus hospitales hace aproximadamente 22 días y fue un anuncio que generó realmente mucha preocupación en todo el mundo. Porque probablemente, aún con los sistemas de salud más robustos, la mayor parte de países no estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Hubo que adaptar muchas cosas. Hubo que adaptar áreas de hospitalización que para otros propósitos se tuvieron que redireccionar o revocacionar para la atención de COVID-19, centros para toma de muestras que de origen no eran para esos propósitos, pero de igual manera hay indicadores del Banco Mundial que nos hablan de una contracción de la economía del 7% global, lo cual para el año próximo va a dar evidencia de una muy profundo impacto con relación a la pobreza mundial. Es decir, se va a incrementar la pobreza en el mundo y esto como consecuencia va a traer dificultades para el acceso a servicios, a salud, etcétera. Ahora, es precisamente en las ciudades en donde se hace más evidente cuando faltan servicios, no solo sanitarios, sino servicios generales, como por ejemplo el aporte de agua en suficiencia y en calidad, la disposición de basura y otros desechos, incluidos ahora los desechos sanitarios, que hay que decirlo, es posible que generen crisis en los próximos meses. Ya algunos estudios vienen demostrando esa posibilidad. Y por otro lado, recordemos que también se puede generar una crisis alimentaria derivada de la contracción de la economía por COVID-19,
lo cual va a traer consecuencias adicionales a otros aspectos de la salud del ser humano y también de la salud animal y de la salud del medio ambiente. Bueno, en las ciudades existen fenómenos también que particularmente contribuyen a las pandemias o a las epidemias. Lo decíamos, para empezar, la concentración de la población. Hay que recordar que en muchas ciudades la mayor parte de las viviendas son viviendas pequeñas en donde puede ocurrir hacinamiento y el hacinamiento contribuye a una mayor transmisión de las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias. Entonces, todo esto a lo que indudablemente debe conducir es a volver a replantear cómo es que idealmente se debe organizar el futuro de las ciudades para enfrentar fenómenos como el que ahora estamos viviendo. ¿Cómo debe replantearse en función de los servicios sanitarios por densidad de población? Omar, hoy por hoy, por ejemplo, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugieren que México tiene solamente 1.4 camas por 1,000 habitantes, 1.4 camas de hospital por 1,000 habitantes, mientras que países como Japón, Singapur, Corea, tienen 13 camas de hospital por 1,000 habitantes. México tiene solamente 1.6 médicos por 1,000 habitantes, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 6 médicos por 1,000 habitantes, de 4 a 6 médicos por 1,000 habitantes. Entonces, si esto lo vemos en función de enfrentar una pandemia, pues evidentemente de antemano, previo a la pandemia, ya había saturación de servicios y ya había una, digamos, insuficiencia en el personal sanitario para la atención general. Ahora enfrentas una pandemia que está teniendo, por ejemplo, para el caso de México, alrededor de 1.100.000 personas afectadas de manera acumulada desde el inicio de la pandemia, de las cuales requirieron hospitalización 15%. Entonces, los sistemas de salud, evidentemente, se ven saturados en el ámbito hospitalario. Doctor, sin embargo, recuerdo que hay algunas recomendaciones, por ejemplo, de ONU Habitat, que dicen, a ver, las ciudades tienen que planear de una manera más eficiente, más compactas, más conectadas, pero esta enfermedad, esta pandemia ha ocasionado que replanteemos incluso la calidad de vida o el espacio mínimo que debería de tener una vivienda, porque tampoco estar tan compactos como para estar en una vivienda de 40 metros cuadrados es lo ideal. Efectivamente. Insisto en que esto debe llevar a un replanteamiento, a una serie de estudios para identificar cuáles serían las estrategias de diseño futuro para las ciudades. Y así como lo estás comentando, esas viviendas que en un momento dado pudieron haber sido idóneas precisamente por la compactación de las ciudades, etcétera, ante una pandemia no son idóneas, no ayudan a mantener un espacio vital de 2 metros entre persona y persona para disminuir el riesgo de transmisión de una enfermedad respiratoria. De igual manera, no ayudan al aislamiento o a la cuarentena de una persona con una enfermedad respiratoria. Por supuesto que ese no sería el único factor para el replanteamiento del tipo de vivienda para el futuro. Hay muchísimos más, pero se tiene que tener en consideración. Esta pandemia debe ser uno de los aspectos de enseñanza que debe dejarle a la sociedad. Claro, y sobre todo porque la pandemia lo que nos dice está acelerando un proceso de desigualdad entre la población. A ver, yo quisiera retomar algunos temas que tienen que ver propiamente con la salud y es servicios como el agua potable. Claro.
¿Quién tiene acceso en este momento al agua potable en las ciudades, doctor? Bueno, es evidente que incluso al interior de las ciudades existen diferencias sociales y económicas abismales. Sabemos que frecuentemente los cinturones de las ciudades representan condiciones sociales y económicas muy difíciles. Hay quien ha llamado a los cinturones de miseria. Y precisamente esos asentamientos que frecuentemente son irregulares, pues de suyo tienen dificultad para acceder a buenos servicios públicos, siendo posiblemente el más importante de ellos el agua suficiente y de calidad. Cuando una familia, cuando una población no tiene agua suficiente y de calidad, en automático está en vulnerabilidad y en alto riesgo de enfermedades infecciosas, y léase gastrointestinales, respiratorias. Es mucho mayor el índice de gastroenteritis infecciosa en poblaciones asentadas irregularmente en la periferia de las ciudades, por ejemplo. Pero también lo es, evidentemente, en ciudades pobres, relacionado o comparado con ciudades con altos ingresos, cuya población es de altos ingresos. Y todo esto son determinantes sociales de la salud. Si uno revisa, por ejemplo, Omar, las epidemias de cólera, podemos perfectamente identificar cómo los países más afectados por estas epidemias, algunas llegaron a ser pandemia. En el siglo XX hubo 8 grandes epidemias de cólera. En el siglo XXI no recuerdo que hayamos tenido ya alguna, pero si uno las revisa, nos vamos a dar cuenta cómo es el perfil geográfico o geopolítico de estas epidemias, exactamente en los lugares de más bajos ingresos, en países de mucho más bajos ingresos. Sí, la gestión del territorio entonces se vuelve también un problema de salud. Por supuesto, la gestión del territorio y como consecuencia de eso, servicios, etcétera, ¿no? Doctor, voy a ir a una pausa y voy a continuar con esta plática porque también la conectividad entre ciudades. Claro. En Francia, por ejemplo, activaron un plan para que la gente dejara de utilizar el transporte público porque se estaba volviendo un problema de infección. Vamos a continuar aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia. En la segunda mitad del siglo XX, las cifras que ofrecía la Organización Mundial de la Salud y en general las cifras que ofrece la Organización de las Naciones Unidas nos decían que la mayoría de la población había dejado las zonas rurales y había cambiado a las zonas urbanas. Esta tendencia se mantiene, pero ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la población que vive en las zonas rurales? Tenemos esta nota. La identificación de condiciones de vulnerabilidad poblacional que pueden contribuir al incremento en la gravedad de la enfermedad de COVID-19 es esencial para reducir las inequidades en salud que han sido exacerbadas por la vigencia de la pandemia. En la medida que la COVID se extiende a las zonas rurales, se agudiza severamente la situación socioeconómica de los trabajadores con empleos informales. En particular, los trabajadores en la economía informal rural se enfrentan potencialmente desafíos adicionales, ya que las zonas rurales generalmente están menos equipadas para prevenir la COVID-19 y responder al brote. Por ejemplo, el acceso a los servicios básicos, en especial los de salud y saneamiento, así como las instituciones del mercado de trabajo y los servicios productivos son limitados. Otro desafío de la región de las Américas incluye a la población indígena, que es más propensa a participar en la economía informal
y que cuenta con menos herramientas para combatir la COVID, como acceso al agua, a una alimentación equilibrada en comparación con otros colectivos. En cuanto a la población estadounidense, se estima que aproximadamente 46 millones de estadounidenses viven en áreas rurales, las cuales enfrentan retos únicos durante la pandemia. Las desigualdades sistemáticas, sociales y de salud han puesto a ciertos residentes de zonas rurales en mayor riesgo de contraer COVID-19 o enfermarse gravemente. En general, los estadounidenses de zonas rurales tienden a tener tasas más elevadas de consumo de cigarrillos, hipertensión y obesidad, además de un menor acceso a la atención médica, lo que puede afectar negativamente los resultados de salud. También es menos probable que tengan seguro médico, informó Rocío López Fonseca. Y antes de continuar con la charla aquí en el estudio, voy a hacer un enlace hasta Venezuela, donde mi compañera Desiree Lozano nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en aquel país. Este es mi reporte para el programa Coronavirus, la pandemia, desde Caracas, Venezuela. Al momento, Venezuela reporta un total de 100.498 contagios y 876 fallecidos. El presidente Nicolás Maduro anunció que esta es la última semana de cuarentena radical de este año 2020. Esto de acuerdo con el esquema 7+7 que implementó el gobierno desde junio y que significa 7 días de cuarentena radical y 7 días de flexibilización. Así, el presidente anunció que en diciembre se aplicará flexibilización amplia durante todo el mes en el país. Indicó que la medida buscará desarrollar en este último mes del año la recuperación económica de la nación. Advirtió que en enero se retomarán los intervalos de flexibilización y cuarentena radical, es decir, volveremos al esquema 7+7. Maduro aseguró también que en Venezuela el coronavirus está bastante controlado y que con las estadísticas que presenta el país es posible soltar un poco la cuarentena, pero con la seguridad, siempre el uso del tapaboca, limpieza de manos y el distanciamiento social. Por otro lado, la organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela informó que 267 profesionales de la salud han fallecido por COVID-19 en el país, siendo el sector más perjudicado por la pandemia. Hasta aquí el reporte. Les acompañó Desiree Lozano desde Caracas, Venezuela. Ahí tiene usted el reporte de lo que está sucediendo en Caracas, Venezuela. Voy a continuar aquí con la charla porque estamos hablando de cómo zonas urbanas y rurales se enfrentan retos para atender la pandemia de coronavirus. Y doctor, escuchábamos esta nota de mi compañera Elizabeth Ortiz sobre cuáles son los retos que se están enfrentando en las zonas rurales y también de Rocío López Fonseca. Y en las zonas rurales, me decía antes de entrar al aire que se vuelve un reto incluso tener una prueba de laboratorio. Claro, por supuesto, Omar. Es muy difícil. Se logra tener, pero con mucha dificultad, una prueba de PCR. Porque evidentemente no se tiene en cada poblado un centro para la toma de estas muestras. Frecuentemente se tiene en cabeceras municipales, se satura la demanda de estas pruebas y eso genera que las citas sean a muchos días y luego los resultados también tarden en responderse. La Organización Mundial de la Salud señala que una prueba de laboratorio de PCR que se requiere hoy, si no se tiene el resultado en 48 horas, y por lo tanto, si no se realiza de verdad hoy y se tienen los resultados en 48 horas, pierde el 80% de su utilidad, porque tiene dos propósitos. Uno es diagnóstico, pero el otro es cortar cadenas de transmisión. Entonces, evidentemente, en el medio rural, esto se convierte en una gran dificultad. 2, se convierte en una gran dificultad el acceso a medicamentos. 3, se convierte en una gran dificultad el contar con oxígeno suplementario
porque hay personas que pueden entrar a una fase delicada del COVID-19 en poco tiempo y entonces se vuelve una dificultad conseguir un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno, e imagínate el reto para trasladarse luego a un centro hospitalario de una gran ciudad cuando las condiciones médicas se han deteriorado. Es evidente que debe haber mucha comunicación para evitar que se llegue hasta un momento extremo como ese, pero es una realidad. Doctor, lo que quiere decir esto es que aunque tengamos 9 de cada 10 casos en las zonas urbanas, la probabilidad de que los casos empeoren está en las zonas rurales. Existe una alta probabilidad, efectivamente, y particularmente por traslados y por el acceso a servicios de salud. Me voy un poquito más allá, doctor. Se vienen las vacunas y por lo menos lo que estamos conociendo de las vacunas es que las cadenas de enfriamiento van a tener que ser muy fuertes. Pfizer estaba diciendo que su vacuna necesita estar casi congelada. Menos 70 grados. Menos 70 grados. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer para repartirla por América Latina? Yo pienso, Omar, que vacunas como la de Pfizer, que requieren estas condiciones especiales, se van a tener que reservar para lugares en donde una cadena de congelamiento absoluto o de temperatura absoluta se pueda tener, y otras vacunas que sí se pueden manejar a temperaturas tradicionales de entre 2 y 8 grados centígrados, serán las que sean distribuidas para el ámbito rural, por ejemplo. Comúnmente, doctor, por ejemplo, una vacuna contra el sarampión o contra la rubiola... 2 a 8 grados. De 2 a 8. 2 a 8 grados. Esta que estamos probando de Pfizer a menos 70. Menos 70. Y luego también hay una de ellas que es a menos 20 grados, pero las demás, por fortuna, se pueden conservar entre 2 y 8 grados centígrados, con lo que podríamos, digamos, tener alivio en cuanto a esta necesidad de una red fría, ¿no? Pero la de Pfizer, menos 70 grados. Doctor, también comentábamos al principio de esta emisión que la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, han dicho, a ver, se viene la época decembrina, los países de América Latina y de Europa, la mayoría profesan religiones con festividades en estas fechas. Sí. Hay muchas reuniones, sí. Y en las zonas urbanas estas reuniones pueden ocasionar problemas. Definitivo, y yo creo que hay que alertar a la población sobre estos riesgos, sugerir cómo pudiera haber festejo familiar con pocos integrantes de la familia, quizás por esta ocasión las familias nucleares, en preferentemente espacios abiertos, reuniones no tan extensas, y esto podría ser un mecanismo alternativo de festejos navideños. Tienes toda la razón, porque luego la población se acostumbra a un número importante de personas, se juntan familias. Todo eso es muy bonito, digo, socialmente a todos nos gusta, seguramente a la mayoría, pero lo ideal para esta ocasión, por motivo de COVID-19, es modificar la manera de festejar estas fechas decembrinas. Y en el caso de las zonas rurales, donde, por ejemplo, en México hay muchos hijos ausentes, ¿no? Efectivamente. Hay mucha migración. Tienes razón. Del norte hacia el sur. Nos queda un minuto, doctor. Aquí la recomendación, ¿cuál sería? Pues yo creo que la recomendación va a ser evitar esos movimientos migratorios. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos de COVID y no se ve un control a corto plazo. 12.6 millones de pacientes con COVID ha tenido Estados Unidos, de los 56 millones a nivel mundial, y sigue teniendo zonas de muy alto riesgo de transmisión. Evitar esos viajes por lo pronto. Porque si van de una zona
urbana a una rural, pues los servicios que se cuentan en la zona rural no son los mismos y se pueden complicar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Omar. Bueno, pues nosotros nos vamos. Coronavirus, la pandemia de este jueves. Mañana nos vemos. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.